la actividad económica hoy más que nunca requiere una reactivación y sin lugar a dudas esa reactivación debe partir no solamente de la construcción e infraestructura, sino muy importante de la industria que tiene tantos encadenamientos hacia atrás hacia adelante en la economía. El 18% de las exportaciones del país vienen del sector industrial. Esto pues es sin duda un dato muy importante en la medida en que la discusión ahorita es cómo podemos hacer una diversificación de nuestras exportaciones, más allá del tema de materias primas. Cambiemos la composición de las exportaciones colombianas hacia unas de mayor valor agregado. Con eso ganamos todos, damos estabilidad, generamos empleo de calidad. Buenos días a toda la audiencia, César Pavón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy tenemos el capítulo número 10. En el día de hoy hemos invitado y nos acompaña nuestra directora de sectores, María Camila Orbegoso, que ya muchos de ustedes nos conocen, y tenemos el privilegio también de contar con el doctor Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara de Fedemetales de la ANDI. Estamos el día de hoy los tres y el tema que hemos escogido para nuestro podcast de hoy es sobre el editorial que escribimos y compartimos al público esta semana sobre el mal momento de la industria colombiana, y en particular lo titulamos La radiografía de la recesión de la industria colombiana. Lo cierto es que la semana pasada compartimos o conocimos más bien los datos del PIB, las cifras del primer trimestre, un crecimiento del 0,9% en su serie desestacionalizada, 0,7% en su serie original, que demuestran una débil actividad económica. Y tal vez desde el equipo de investigaciones económicas lo que más nos sorprendió fue el mal dato de industria. Si uno revisa solo los datos de este sector tan importante y destacamos con tantos encadenamientos en la actividad económica, nos damos cuenta que 30 de las 33 ramas de la actividad industrial se contrajeron en el primer trimestre. Entonces, un poco el mensaje que queríamos compartir con ustedes y el propósito de ese informe fue entender bien cuáles son las dinámicas, qué es lo que está haciendo este mal desempeño, y muy importante, la razón por la cual compartimos e invitamos al doctor Juan Manuel es también ver el vaso medio lleno. Yo creo que hay oportunidades y hay que ver algunos sectores que tienen gran potencialidad. Ya nos va a mostrar y nos va a contar Juan Manuel, nos va a compartir sus cifras de algunas oportunidades para no verlo de manera negativa, pero sí ver otras oportunidades que podemos ver en esta mala coyuntura, pues porque al final yo creo que el mensaje de fondo es la actividad económica hoy más que nunca requiere una reactivación y sin lugar a dudas esa reactivación debe partir no solamente de la construcción e infraestructura, sino muy importante de la industria que tiene tantos encadenamientos hacia atrás hacia adelante en la economía. Entonces primero le voy a dar la palabra a Camila, que nos comparte un poco estas cifras que pusimos en el informe. Es más bien recordar estos números que vimos, y ya posteriormente hablaremos con Juan Manuel de pronto de ver un poco el vaso medio lleno y ver qué oportunidades de inversión hay en particular en su sector. Entonces, Camila, adelante. Gracias, César, y un saludo para todos nuestros oyentes. Efectivamente, como lo compartimos en nuestro editorial de esta semana, nos preocupó sobre todo y sorprendió negativamente el dato del primer trimestre de la industria. Fue el sector que contribuyó en mayor medida negativamente al resultado global del país. ¿Y por qué esto es importante? O sea, lo que vimos es primero que el sector completó 4 trimestres contrayéndose en la variación anual, lo cual implica ya que llevamos un año de contracción continua del sector industrial. Como lo decía también ahorita César, pues aquí hay un gran número de subramas, hay muchas actividades dentro del sector industrial, pero en su agregado tiene una preponderancia y una importancia relativa muy importante en la economía colombiana. Solamente para recordarles a todos, el sector industrial emplea 2,4 millones de personas en el país, de 22,8 millones de total de ocupados. Además, pues esto es más o menos el 10,5% y además es el 12% del PIB nacional. No solamente esto, sino que el 18% de las exportaciones del país vienen del sector industrial. Esto pues es sin duda un dato muy importante en la medida en que la discusión ahorita es cómo podemos hacer una diversificación de nuestras exportaciones, más allá del tema de materias primas, y estos datos negativos pues sin duda digamos que ensombrecen un poco esas expectativas y ese sueño de diversificación. Y adicionalmente también tenemos que el 18% de la inversión extranjera directa
se destina a este sector. Entonces es un sector con un peso muy importante. No podemos hablar de la reactivación económica del país sin montar en el bus a la industria. Y ese era un poco el mensaje que queríamos dar en el editorial. Ahí como lo mostramos en una clasificación muy interesante que hacíamos de los distintos sectores productivos del país. En 4 categorías, la industria que era un sector clave. ¿Qué significaba que era clave? Había sectores independientes, sectores impulsores, impulsados y claves. Clave significaba que la industria tenía muchos encadenamientos hacia atrás, pero también hacia adelante, al ser insumo de otras actividades productivas. Entonces, este es un sector, precisamente como lo mostramos en esa clasificación un poco más técnica en el editorial, es clave y precisamente no podemos plantear una estrategia de reactivación que deje a un lado este sector con su importancia en empleo y en crecimiento. Y de forma especial nos preocupaba sobre todo ver cómo de forma transversal casi todos los subsectores estaban contrayéndose. Hay uno muy importante y por eso también el motivo de la invitación especial que tenemos hoy, nuestro invitado especial Juan Manuel de la Cámara Fedemetal, el sector de productos metalúrgicos. Este sector es además uno de los que está dentro del COMPES de, ¿me recuerdas? Se llama reindustrialización. Es una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo y por esto se están tomando distintas iniciativas que queremos compartir con nuestros oyentes, porque si bien este es el momento, estos son los datos coyunturales, también es importante ver qué puede comenzar a pasar hacia adelante, qué debemos hacer para que que esta situación no sea permanente, sino que salgamos un poco de estos datos negativos y qué tipo de coordinación público-privada, por ejemplo, se está promoviendo desde esta Cámara de la ANDI para que esta situación se revierta y tengamos uno de los elementos interesantes de esa diversificación productiva y exportadora en el futuro del país. Total, y yo creo que ahí complemento ya para dar la palabra a Juan Manuel. Pues el resumen del editorial sí es una situación muy cruda. Realmente que 30 de las 33 ramas se estén contrayendo sí nos da un panorama negativo. Esto impacta la inversión, que sabemos que es esta semilla del crecimiento, pero no queremos quedarnos con esa foto del primer trimestre. Yo creo que es importante cambiar un poco el chip y entender que hay oportunidades de reactivación. Y de hecho en el informe al final lo que más destacamos es cómo este sector se puede volver un jalonador. Y por eso, pues Juan Manuel, nos gustaría que tú nos compartieras. La idea es irlo conversando. Seguramente tendremos algunas preguntas con Camila que te haremos. ¿Cómo ves tu sector y cómo crees que, más de pensar en las cifras negativas que tuvimos el primer trimestre, danos un poco de optimismo de qué podemos estar esperando de un sector tan estratégico para la economía como es la que ustedes tienen como gremio? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, César y Camila, pues primero que todo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de ser parte de este importante podcast que aquí en Colombiana le hacen y que ilustra tanto al país. Efectivamente, como bien lo ha dicho nuestro presidente Bruce McMaster, la industria está en una situación muy complicada. Como uno puede ver realmente que este negativo del primer semestre ha sido muy preocupante, y dentro de ellos el sector que nosotros manejamos, que es el de la metalmecánica, que incluye el astillero y el aeronáutico, pues tuvo una caída de menos 11.3, que es una de las más duras que he conocido en los 24 años que llevo aquí al frente de este sector. Y creemos que tiene una explicación grande en que el sector de la construcción está parado. El sector de la construcción no se ha reactivado y muchísimos de los productos nuestros se encadenan tanto con la obra pública como con la construcción de vivienda de todo tipo. Y en segundo lugar, tenemos una fuerte demanda por el agro. Entonces eso, digamos, explica mucho la situación en que estamos. La metalmecánica es un sector que prácticamente se relaciona con todos los demás. Uno ve con el sector textil, con el sector del pulpa, papel y cartón, con cualquiera de los sectores que uno mire, o la maquinaria o el equipo o algunos insumos, incluso materias primas y demás, vienen de nosotros. Entonces somos una de las cadenas que más se encadena, como bien lo decías tú, Camila, hacia adelante y hacia atrás. De hecho, creo que hace muchos años fuimos los primeros que empezamos a hablar de encadenamientos productivos cuando ese concepto no estaba claro. ¿Y por qué? Porque somos un sector de bienes intermedios. Y yo tengo una teoría que es interesante, y es: Colombia es un país de bienes intermedios que se cree bienes finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien tiene muchos sectores muy interesantes
de bienes finales, que son los que uno ya ve en el supermercado y demás, la mayoría de la industria colombiana es intermedia. Por lo tanto, la política tiene que estar enfocada hacia eso, y es entender dónde estamos, porque yo no puedo hacer el mercadeo de un bien nuestro igual que se hace el mercadeo de un bien final. No es lo mismo vender, por ejemplo, una golosina que va a estar en el supermercado, que si yo le voy a hacer el eje a una máquina, donde, digamos, yo no tengo que fidelizar al cliente y eso, sino tengo que trabajar en otros temas como la normalización, y tengo que estar certificado para ser parte de esa cadena. Entonces nosotros nos definimos como una cadena que le vende al que le vende al que le vende al producto final. Pero eso es bien importante entenderlo, porque las políticas nunca han estado enfocadas hacia los bienes intermedios. De hecho, las clases de mercadeo en las universidades son casi que en 100% para bienes finales. ¿Y dónde está ese 70% de la industria colombiana que es intermedia? Entonces, ¿qué pasa? Este es un sector que comienza con la producción de los metales. Entonces están los ferrosos y los no ferrosos. Los no ferrosos pueden estar ahí el aluminio y el cobre, que se vuelve bronce, que es lo que es de lo más importante que se utiliza en el país, y el otro es el sector del acero, en el cual Colombia tiene unas siderúrgicas que producen aceros largos, como la barra que uno ve cuando hay unas construcciones, que eso lo maneja aquí el Comité Colombiano de Producción de Acero aquí en la ANDI, y nosotros nos encargamos del resto, que es toda la metalmecánica. Colombia no produce aceros planos. Colombia importa la materia prima, que generalmente es conocido como el hot rolled, o sea, el laminado en caliente, y empresas muy importantes, por ejemplo, muy conocidas como Acesco, Corpacero, lo laminan, o sea, lo van adelgazando todo eso y lo laminan en frío, y ese ya es una materia prima muy importante, porque es la materia prima con que se hacen las neveras, con que se hace el tanque de la moto, con que se hacen las puertas del carro, con que se hace la tubería metálica. Uno la corta en flejes, como se corta el huevo duro en la casa cuando le pasan los alambritos, salen los redondelitos, eso es un fleje, y eso se dobla, se convierte, y es una industria enorme, la de tubería. Nosotros adelgazamos, por ejemplo, el alambrón, que es lo que sale de las siderúrgicas, y producimos alambre, tornillo, clavo, puntilla, todo eso, y de ahí en adelante nos vamos sofisticando en hacer cerraduras, herramientas, calderas, maquinaria, muebles, de todo. Y si los oyentes se fijan en su oficina o en su casa, tal vez no habían caído en cuenta, pero al voltear a mirar en 360 grados, se van a dar cuenta de la cantidad de productos metálicos que hay por todos lados. Por ejemplo, si tú miras tus anteojos que no son metálicos, tienen unas bisagras acá que ya son metálicas, la correa de tu reloj, el anillo, el gancho de los pendones. Entonces la metalmecánica realmente está en todos lados, y la metalmecánica significa, por medios mecánicos, transformar el acero o el aluminio o el bronce en nuevos productos, que generalmente esos nuevos productos van a ser bienes intermedios que continúan la cadena hasta llegar a la nevera, la lavadora, el carro, la teja, cualquiera de estos productos. Y entonces, qué bueno que menciones eso, Juan Manuel, porque yo creo que es algo que destacamos en el informe, son los encadenamientos, y tú lo dices a tu comienzo, pero yo creo que acá era muy diciente, y por lo cual nos parece muy importante tu participación, es porque esta es una industria que demuestra sus encadenamientos en todos los sectores, no solamente hablando como de temas más puntuales, sino tú mencionas construcción, industria, sector agrícola. Creo que ustedes son ese ejemplo de ese poder que tiene la industria de afectar e impactar la actividad económica de varias maneras. Pregunta solamente que puede ser útil también. Nosotros enfocamos el informe no solamente en el tema de encadenamientos, sino también en su impacto regional, ¿no? Yo creo que una gran pregunta que me hace la audiencia es, bueno, pero la industria puede estar bien en algunas partes. Lo que muestran las cifras gruesas es que, pues, en los principales centros industriales, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, el desempeño es negativo. Ustedes tienen participación a nivel nacional, diríamos que, ustedes están presentes en todo el territorio nacional, ¿cierto? Yo creo que eso es importante porque vale la pena tenerlo en cuenta. Esta es una muy buena pregunta, porque realmente la metalmecánica
Si ustedes han visto cuando uno va de paseo en Colombia, al entrar a un pueblo siempre encuentra un hombre con una máscara soldando una reja de jardín o cosas de ese estilo. Está en todos lados, tiene muchísimas pequeñas y medianas industrias. Claro. El 96% de la metalmecánica son pymes, Y- pero el resto está distribuida por todo el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gran centro que es el departamento de Caldas, donde está el famoso clúster metalmecánico que luego podemos mencionar, que le provee al sector astillero, uno de los que quiero mencionar ahora más adelante. Nosotros tenemos un muy buen centro metalmecánico en Bucaramanga y alrededores, ni se diga en Barranquilla, donde están, digamos, las más grandes de las empresas acá, donde está la planta de Ternium en Palmar de Varela, donde está Sesco, donde está Corpacero, donde están todas estas empresas. Tenemos muy buena metalmecánica en Mamonal, cerca de Cartagena. Tenemos, ni se diga, pues Antioquia, que ha sido, digamos, uno de los grandes centros de desarrollo de este sector en el país. Tenemos también en el Valle del Cauca y en el Cauca. Tenemos varias de las empresas importantes en el departamento del Cauca, un departamento que ahorita más que nunca necesita generar empleo, generar desarrollo económico. Entonces estamos distribuidos por todo el país y no solamente por las 3 o 4 ciudades principales, y eso es, digamos, una cuestión muy interesante. Perfecto, sí. Además de ese impacto regional, lo que quería rescatar es lo que mencionabas ahorita. O sea, definitivamente los productos metalúrgicos están en absolutamente todo. Pasa un poco como el sector de plásticos, que también hemos analizado en otras circunstancias. Está en todo. Pero es muy interesante, y ya para entrar un poco en los sectores que quisiéramos profundizar, en esas grandes apuestas en algunos productos que tienen miles de piezas metalúrgicas, ¿no? Pues sin duda en esta oficina, por ejemplo, tenemos determinados elementos metálicos, pero hay algunos productos finales que se construyen de miles de piezas, como por ejemplo lo mencionabas ahorita, ejemplo, los vehículos. Y ahí es donde uno puede hacer esas grandes apuestas como país y como sector, ¿no? Por supuesto, sí, el sector pesa, junto con la siderúrgica, el 10.16% de toda la industria manufacturera. Entonces, si uno se da cuenta, más grande que el sector nuestro, el sector químico, que en unas épocas le hemos pasado, ahorita bueno, nos pasa. Sí. Y más grande, pues la refinación de petróleo, que ha sido donde se ha concentrado mucho la actividad económica del país, y el sector alimentos. Entonces, si se dan cuenta, somos más grandes que muchos sectores de lo que en la calle creen que son más grandes. Y resulta que nosotros somos prácticamente el tercer sector de la economía manufacturera colombiana, y es muy importante. Y tú mencionabas esos encadenamientos. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos empezamos a dar cuenta que si nosotros queríamos exportar, no nos servía directamente por hacer, por ejemplo, una macro rueda, porque no es un sector en el que se siente el comprador y el vendedor, porque al ser bien intermedio hay que hacerlo como el productor diga. Y lo más importante, como el productor diga, es que necesitábamos estar certificados para que él nos creyera. Entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer el encadenamiento interno, pero necesitamos unos sectores jalonadores de esta cadena productiva. Y estos sectores jalonadores empezaron a aparecer, en que tú mencionabas alguno, César, que era el sector de la construcción, que siempre lo ha sido, pero queríamos unos sectores nuevos que realmente fueran, digamos, más estables y que nos permitieran tener un principio que es bastante optimista, pero no por eso vamos a dejar, digamos, de luchar por él. Es que queríamos cambiar la composición de las exportaciones colombianas hacia unas de mayor valor agregado. El eterno problema de Colombia ha sido los commodities. Y está bien exportarlos si uno los hace, el aguacatejas, el café, eso, y está bien, pero necesitamos sectores también que sean muy estables en precio hacia el futuro. El mismo acero sube y baja, pero ya la metalmecánica no. Entonces dijimos, ¿qué es lo que va a demandar ingenieros? ¿Qué es lo que va a demandar? Entonces, ser parte de las cadenas globales de valor. Muy bien, eso es fácil decirlo, pero muy difícil de implementarlo. Entonces empezamos a trabajar en eso, y encontramos que había 2 sectores que cumplían con ese requisito, que eran el sector astillero y el sector aeronáutico. Y por eso mismo fue que pudimos, hasta cierto punto, trabajar con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y lograr que quedaran tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el COMPES de reindustrialización. Y hablo rápidamente de los 2 sectores. En el sector astillero
Colombia tiene una experiencia muy interesante y es que cuando se acaba con Astil, que tuvo miles de problemas, la Armada Nacional se encarga de crear una nueva empresa que es Cotecmar y hoy día es una empresa realmente, y perdone, la juventud me va a entender la palabra, pero descrestadora. Uno llega allá y dice, en Colombia existe esta empresa, es increíble, pero no está sola. Otros astilleros como Astivic, como Astinaves y como Escamilla se han desarrollado y hoy estamos ofreciendo un servicio internacional de exportación de servicios por reparación de buques muy grande. Y fuera de eso está la producción que hace Cotecmar, buques que ya se están exportando a varios países, buques que valen entre 10 y 50 millones de dólares. Entonces ya uno empieza a decir, eso es muy interesante tener 50 millones de dólares en exportaciones estables. Sobre ese tema, ¿qué pasa? Un buque tiene 1 millón de piezas metalmecánicas, pero también tiene otros sectores. O sea, también necesita plástico, necesita textil, necesita de todo. Entonces, si uno empieza realmente a exportar un buque, está exportando toda la cadena que viene detrás. Que son jalonadores, como claro, pero entonces nos encontramos con un tema, y era que en esa exportación de buques, el diseño era colombiano, loable, la construcción era colombiana, loable, pero en la mitad, el 1 millón de piezas venía importada toda. Le dijimos, a ver, ahí está la primera oportunidad. Hoy, ya en la reunión de proveedores de hace 2 semanas de Cotecmar, ya el 60% se está comprando internamente. Entonces ahí está el primer punto optimista. Entonces esas empresas no están entre ese horroroso negativo del menos 11% de la cadena metalmecánica, sino me están diciendo, hombre, tuve un buen año el año pasado y voy bien gracias a que hay una empresa que me está jalonando. Entonces dijimos, incluso hubo sectores que nos creyeron, increíble, en Manizales. La gente pregunta, ¿dónde está el mar de Manizales? Es que no necesitas para hacer, igual que en el sector aeronáutico, para hacer piezas aéreas no necesitas estar al lado del aeropuerto. Las llevan. Y hoy día se juntaron gracias a esta figura que ha hecho la Cámara de Comercio de Manizales, a quien no me canso de felicitar por eso, y los tiene siendo proveedores de los astilleros de Cartagena. Pero para eso nos encontramos con un tema que, digamos, no era muy común en el país. Y era que todo tiene que estar certificado. La gente decía, yo tengo la ISO 9000. No, todo el mundo la tiene, pero no basta, no basta. Tú tienes que certificar el sistema y el producto con casas internacionales. Y se nos crea un cuello de botella. Decían, miren, me decía un empresario, lo que pasa es que si yo me certifico estos 4 productos, ahí me puedo gastar 1.000 millones de pesos. Para mí es mucha plata. ¿Y qué tal que después no me compren? Pero claro, nadie puede garantizar la compra porque estamos en un mercado abierto y todos promovemos la libre competencia. Entonces, una palabrita. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a trabajar con Colombia Productiva y dijimos, mire, lo que necesitamos de ustedes realmente es eso, es que ustedes financien la certificación de los, sobre todo las pymes, pero de todas, financien la certificación, rompamos ese cuello de botella. Se hizo. Y efectivamente, por eso ahorita en la Feria Navalia la semana pasada ya pudimos llevar a los empresarios de los clústeres de Manizales y de Cartagena porque ya están certificados. Y si le venden a Cotecmar y a Stivic y a la otra le pueden vender a cualquier astillero del mundo. Entonces fíjate que ha sido un proceso que nos llena de optimismo porque ya podemos empezar a exportar esas piezas porque ya la certificación no va a ser el obstáculo. Y el resto de la calidad pues está implícita. No, y qué bueno, Juan Manuel. La verdad no quiero interrumpirte porque yo creo que el propósito que teníamos como equipo era esto, era ver un mensaje un poco más optimista de manera realista. Además, que a veces cuando a mí me hablan de la industria astillera y ya podemos entrar también en la industria aeroespacial, eso suena como algo muy optimista, pero es muy bueno que tú nos compartas los mensajes de ya está pasando y solamente lo complemento porque creo que incluso en el informe fuimos muy enfáticos en esta reactivación que estamos esperando muy en el corto plazo. Pues tiene que ir muy de la mano con los sectores tradicionales, construcción e infraestructura, pero muy importante, y yo creo que esta visión que tú nos compartes de cómo en el mediano plazo ya hay procesos, y qué bueno que menciones agentes, tanto gubernamentales como por ejemplo articuladores como la Cámara de Comercio, e incluso lo mencionamos porque sabemos que es un gran cuello de botella, los temas de las regulaciones, ¿no? Los certificados y demás, y cómo acciones muy puntuales
de destrabar cuellos de botella, podrían favorecer o facilitar industrias de este tipo. Yo la verdad sí creo, como tú lo dices, descrestado cuando oigo este tipo de intervenciones como las tuyas, porque sí generan optimismos de que Colombia, y no son bienes básicos, son bienes intermedios y bienes finales, y con un propósito y un fin que buques, y si puedes entonces ahora sí, y perdón interrumpirte porque sí creo que es más que hablar nosotros, es más oírte a ti como compartir esto. Si nos puedes también contar el tema aeroespacial. Claro. Es otra industria con mucho potencial. Termino un segundo con el astillero diciendo que la Cámara de Comercio de Cartagena ahora también entró en esto, creó su clúster y estamos trabajando muy duro para desarrollarlo. Y fíjate que esto genera desarrollo regional, que es también otro punto importante y no necesariamente nacional. Para hacer esto, la gente le pregunta, bueno, ¿y cómo entro al sector astillero? Bueno, hay una matriz que ya construimos, una matriz donde ellos pueden ver inicialmente en donde yo puedo estar ahí o yo podría desarrollarme ahí. Esa matriz está abierta a todo el público. Creo que a ustedes ya se las mandamos también para que nos ayuden por favor a difundirla y que la gente sepa que esto no es una cosa, digamos, exótica para 4 gatos, sino que todo el mundo puede entrar. De ese 1.000.000 de piezas de un barco, todo el mundo puede entrar. Ahora hablemos del aeronáutico. El aeronáutico, si bien es, digamos, se puede interpretar al principio como algo quijotesco, nos dimos cuenta de algo muy interesante. Quizá el único sector de la economía mundial que tiene más demanda que oferta. Y a esos son los sectores que generan los negocios. Porque en todos los demás tú tienes que codearte con la competencia para surgir con un producto diferenciado y demás. Pero en este le están pidiendo a los productores de aviones tipo Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier y eso, le están pidiendo cerca de 39.000 aviones para el año 2040. Ellos solamente van a poder entregar del orden de 20.000, o sea, hablemos en tabla rasa la mitad. ¿Por qué? Porque en los estudios de ellos no hay suficientes productores de partes para avión en el mundo. No hay suficientes que no pueden entregar sino la mitad. O sea, hay demanda para otra mitad. Entonces, estuvimos analizando el ejemplo de México, que hace unos 10 años alzó la mano, no tenía nada, y fue reconvirtiendo su industria autopartista primero y después el resto de la metalmecánica en industria aeropartista, y hoy tiene una cifra de 10.000 millones de dólares de exportaciones que ya daríamos nosotros por un porcentaje pequeño de eso. Está a punto de ser el segundo productor mundial de partes para avión y no produce aviones. Entonces nosotros alzamos la mano y dijimos, nosotros queremos ser el siguiente. Hablamos con Airbus. Airbus al principio nos dijo en un tema muy de ellos, ustedes no están en el radar. Le dijimos, ayúdenos a meter al radar, y hay que agradecerle a esta empresa que ha trabajado muy muy duro y en forma permanente para que Colombia entre al radar. Hoy creo que ya estamos dentro del radar y ya estamos en una siguiente etapa donde ya tenemos también una matriz de todo lo que se necesita, y eso genera otro encadenamiento, César Camilo, porque nosotros no le vamos a vender Airbus, nosotros le vamos a vender lo que llamamos el Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Y entonces uno puede empezar siendo Tier 4, que le vende al 3, al 3, al 2, al 1, y eso le venden a Airbus. Para los que no conocen el Tier 1, Tier 1, Tier 2, es como las cadenas. Como sí, entonces está, digamos, Airbus, que es la gran empresa que le compra al Tier 1, que es lo que llamaríamos el ensamblador, que es el primer nivel. Ahí deben tener 70 empresas en el mundo nomás que le venden Airbus. Pero cada una de esas 70 le compra 10. Entonces se va abriendo la matriz y esas 10 hasta que se vuelve una cuestión de millones de empresas que pertenecen a esa cadena. Exigencia radical, la calidad. Claro. Porque nadie va a estar en la mitad de un vuelo y pensando en que la pieza la compraron en el mercado negro. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, eso es una cuestión muy estricta. Pero ahí también, con Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hemos trabajado en llave para financiar esa cuestión, porque obviamente nadie le va a garantizar compras de nada. Lo más bien hay que mirarlo al revés. Si no están certificados, no pueden siquiera cotizar. Entonces ya estamos en esa parte. ¿Qué hicimos el año pasado? Vino en noviembre una serie de vicepresidentes de altísimo nivel de Airbus y hicimos un survey industrial. Entonces hicimos una reunión con muchísimas empresas colombianas. Ellos las estudiaron, las analizaron, las entrevistaron y
están por entregarnos el documento donde las van a clasificar en Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Y ya con eso y con el tema de la certificación ya pueden empezar, digamos, a trabajar en el tema. Aquí, por ejemplo, es muy interesante el caso de una empresa nuestra que es Forjas Bolívar, que creyó en el tema y ya le salió el primer contrato en México para vender partes para avión. Entonces eso es parte del optimismo que tenemos, y es que no estábamos hablando locuras porque la empresa que alzó la mano pudo. Ese es de hecho uno de los temas que más me gusta cuando te escucho hablar, Juan Manuel, y por eso te invitamos, porque ahí precisamente está uno de los mensajes que tú tienes de también las empresas colombianas tienen que creérselo, ¿no? Porque de hecho muchas de estos afiliados a la Cámara decían, no, pero yo cómo voy a ser capaz de ser un proveedor de partes de aviones, suena imposible. Y en esa encuesta, evaluación que hizo Airbus, encontró empresas muy, muy sólidas, listas para ser proveedoras, y ni siquiera nosotros estábamos en posición de decir, sí, somos capaces. Muchas de las empresas, como dices tú, no se lo creían, porque uno tiende a pensar, yo no estoy preparado para una empresa como Airbus, una cosa tan sofisticada como un avión, pero resulta que no le estamos pidiendo que en la primera etapa haga la turbina. Estamos hablando de muchísimas partes metalmecánicas que con cumplir la norma de calidad está bien ahí. Entonces ahí uno lo puede ver, y uno puede hacer partes para el tren de aterrizaje, partes para todo. Y ahora en el acuerdo de Airbus con la SIAC de la Fuerza Aérea se está desarrollando el primer avión colombiano. No me gusta llamarlo dron porque este es un avión con alas, no tripulado, pero es un avión que necesita pista, pero es un avión de 2.000 kilómetros de autonomía, o sea, uno lo puede llevar hasta Leticia y volverlo a traer, y es sofisticadísimo. Y esos aviones Airbus pretende vender unos 30.000 en el mundo ya, incluso estando en preproyecto ya tiene algunos vendidos. Y el tren de aterrizaje y la cola, o sea, lo que llaman el empenaje de ese avión, va a ser colombiano. De los 30.000, si venden 30.000, va a haber 30.000 tren de aterrizaje. Si venden 10.000, 10.000, pero si venden 100.000, 100.000. Entonces ya es también una parte, un abrebocas de que Colombia empieza a hacer en forma partes para avión, pero así mismo la SIAC va a subcontratar en la cadena interna, va a hacer eso. Casi que uno de los principios es, para estar uno en una cadena global de valor, primero mire la cadena interna, o sea, lo que llamamos el encadenamiento hacia adentro, y desarrolle proveedores. Y eso es en lo que estamos, digamos, trabajando. Y como ves, somos un gremio mucho más allá del lobby, en que estamos tratando de montar todos estos esquemas. Yo desafortunadamente debo ser el que nos baje unos 10.000 kilómetros. Yo creo que y la audiencia seguramente estará muy inquieta por oír todas las historias que tiene Juan Manuel. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero lo que sí me gustaría, Juan Manuel, para cerrar y dar como un mensaje, nosotros pues, y siempre hacemos como énfasis, compartimos las cifras, por supuesto son muy negativas las cifras del primer trimestre, pero siempre nos gusta terminar como con unas propuestas y como de qué es lo que necesitamos para reactivarnos. Y yo sí creo que pues primero este ejemplo tuyo de que nos lleva a 10.000 kilómetros de distancia es muy útil para generar optimismo, pero sí hay que aterrizar también en qué acciones concretas, puntuales, crees tú que en esta coyuntura tan difícil y esto que afecta el crecimiento, el empleo, las metas de superación de pobreza, ¿cuál sería como ese mensaje que tú compartirás a la audiencia y que se queden como con ese mensaje de oiga, necesitamos apostarle a qué? Pues mira, yo creo que necesitamos apostarte por un lado los clústeres. El ejemplo que tuvimos con Manizales y con Cartagena, si lo imita el resto del país, ahí se vio perfectamente que uno encuentra, tenemos ya los sectores jalonadores, vivienda, aeronáutico y astillero. Y si estos pudieron, los demás también van a poder hacerlo. Nosotros queremos hacer una sustitución de importaciones competitiva. O sea, no una sustitución de importaciones con proteccionismo, sino competitiva. Pero podemos hacerlo, y si empezamos a trabajar en diferentes regiones del país con estos tres sectores, lo vamos a lograr. Y un minutico antes de terminar, el ejemplo de lo que se hizo en Providencia. Y es que en Providencia no había agua. Entonces era muy complicado realmente hacer las casas por la mampostería tradicional. Eso nos obligó a desarrollar casas bioclimáticas, o sea, están para todos los climas. Y las hemos puesto. Tenemos en Tierra Fría, en la Laguna de Tota una, tenemos en La Guajira, siguiendo la arquitectura de los guayú, otra. Tenemos en Puerto Carreño, que la llevamos por río porque queríamos ensayar, donde solamente las atornillamos, duran 100 años, es muy poco el mantenimiento, son sismorresistentes y antihuracanes, y son palafíticas la mayoría, pueden también ponerse bajo tierra.
Ahora, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando llevar eso a mercados internacionales. Ayer hablábamos con ProColombia que vamos a hacer algo bien novedoso, y es que vamos a atacar el África. Y también queremos ver Centroamérica. Le estamos proponiendo a la Florida que, ya que tenemos las casas antihuracanes, no volvamos a ver esas imágenes en los noticieros de que pasa el huracán y queda todo destruido. Hombre, si las tenemos, hagámoslo. No sé si ustedes sabían que toda la ventanería antihuracanes de la Florida se hace en Colombia. Ellos no producen eso. Y eso y lo estamos exportando. Entonces, vayamos más allá, vayamos a las casas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, es encontrar nuevas líneas que jalonen hacia adentro la cadena y poder cambiar esa cifra negativa por una cifra positiva. Pero, como lo decía al principio, el objetivo es cambiemos la composición de las exportaciones colombianas hacia unas de mayor valor agregado. Con eso ganamos todos, damos estabilidad, generamos empleo de calidad. Y eso es, digamos, la apuesta para que este sector metalmecánico, digamos, ya no vuelva a mostrar ese menos 11%. Perfecto, de verdad, Juan Manuel, muchísimas gracias. Lo que a mí me gustaría destacar para cerrar es sobre todo la potencia que tiene esa coordinación entre el sector público y el sector privado, y toda la gestión que tú has garantizado, porque efectivamente todas estas iniciativas se logran sacar adelante con una gestión de certificaciones, de financiación, con un objetivo en marcha de mediano y largo plazo muy claro, y toma tiempo. Hay que soñar, hay que aspirar, pero se puede lograr desde esas iniciativas de clúster, desde identificar cuál es la demanda, cuáles son las grandes apuestas que también se van a apoyar desde esa coordinación público-privada, y todo lo que se puede lograr desde esa gestión además gremial que tú haces en esa coordinación de empresarios y de sector público para que esto se materialice. Y eso es un aporte a la reindustrialización que busca el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Exactamente, eso es un objetivo de todo el país y toca trabajar en conjunto para ello. Total, y de verdad, gracias Juan Manuel, nos llenaste un poco, una dosis de optimismo que en esta coyuntura creo que es muy importante, y ojalá pues se pueda materializar. Y pues agradecerle a toda la audiencia que nos ha oído, seguramente tendrán muchas preguntas. Quisiéramos oír a Juan Manuel un tiempo más, pero ya desafortunadamente se acabó el tiempo, y agradecerles pues acá desde el equipo de Corfi Colombiana siempre intentamos traerles cifras y coyunturas y además voces que son muy relevantes para entender bien lo que está pasando en la coyuntura nacional. Y por supuesto, en este caso que quisimos enfocarnos en industria, creo que Juan Manuel fue un gran ejemplo de lo que queríamos mostrar. Mil gracias. Todos los interesados pueden contactar directamente en la Cámara Fedemetal, todas las empresas del país que estén interesadas en esta experiencia tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.